Argumentos deductivos. Validez o invalidez de argumentos deductivos utilizando diagramas de Venn. Dado un argumento deductivo, nos preguntamos cómo reconocer si es válido o inválido. Recuerda que en un argumento deductivo, las premisas que asumimos como verdaderas proporcionan el fundamento suficiente para la verdad de la conclusión. Por lo tanto, un argumento deductivo es válido si las premisas, de ser verdaderas, cosa que suponemos, proporcionan las bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Para poder determinar si un argumento deductivo es válido, vamos a utilizar el siguiente esquema. Lo primero es reconocer las premisas y la conclusión del argumento. Lo segundo es simbolizar el argumento, para lo cual es importante reconocer si el argumento está escrito en predicados o proposiciones o una mezcla de ambos. El ejercicio que vamos a realizar ahora y este esquema que te estoy presentando es el que vamos a utilizar cuando el argumento deductivo está escrito con predicados. Entonces, lo primero será definir el conjunto universal, el universo del argumento, es decir, aquellos elementos, el conjunto de los elementos para los cuales nuestro argumento tiene sentido. Después vamos a definir los predicados. En tercer lugar, definiremos los dominios de verdad de cada uno de los predicados. Y por último, vamos a simbolizar el argumento utilizando los cuantificadores. Una vez que ya tengamos simbolizado el argumento, el tercer paso será simbolizar la relación entre los dominios de verdad de los predicados. Para, por último, dibujar en un diagrama de Venn o en varios la relación entre los dominios de verdad de los predicados que se establecen en las premisas, para ver si se cumple la relación entre los dominios de verdad de los predicados que se establece en la conclusión. Si encontramos un diagrama de Venn donde se cumplen las premisas, pero en cambio no se cumple la conclusión, podemos entonces decir que el argumento es inválido, es decir, esas premisas no nos proporcionan el fundamento suficiente para llegar a esa conclusión. Si en cambio, al dibujar la relación entre los dominios de verdad que se establecen en las premisas, en los diagramas de Venn, nos damos cuenta que en uno y en otro caso se cumple la conclusión, podemos entonces solamente concluir que por conjetura el argumento es válido. Es decir, tenemos indicios para suponer que el argumento es válido, pero no lo podemos afirmar con certeza porque la única manera para afirmarlo con certeza es demostrarlo, cosa que haremos más adelante utilizando las reglas de inferencia. Supongamos este ejemplo. Algunos músicos son guitarristas o trompetistas. Todos los músicos son artistas. Algunos trompetistas no son artistas. Luego, algunos artistas no son guitarristas. Veamos. Lo primero es reconocer las premisas y la conclusión. En nuestro argumento hay una palabra clave que es luego, palabra que podemos sustituir por lo tanto y que nos anuncia la conclusión, de manera tal que todo lo que precede a la palabra luego son nuestras premisas y lo que está después de la palabra luego es la conclusión. Te podrás dar cuenta que tenemos tres premisas, ¿verdad? La primera, algunos músicos son guitarristas o trompetistas. La segunda premisa, todos los músicos son artistas. La tercera premisa, algunos trompetistas no son artistas. Y por último, la conclusión, algunos artistas son guitarristas. Nuestro argumento entonces tendrá el siguiente esquema general. Tenemos una premisa y premisa 2 y premisa 3 que nos llevan a la conclusión. Vamos entonces a simbolizar el argumento. Lo primero entonces es definir el universo. Como estamos hablando de músicos, guitarristas, trompetistas, artistas, el universo será el conjunto de las personas. ¿Cuáles son los predicados involucrados?
Fíjate, estamos hablando de que las personas, algunas son músicos. Entonces, ese ya es un predicado. Lo vamos a definir como M de X, que sería X es músico. Recuerda siempre que el sujeto de nuestros predicados es X, que es la variable. Es decir, X puede ser algunas personas, algunos elementos del conjunto universo. El otro predicado será G de X, X es guitarrista, T de X, X es trompetista, y por último A de X, X es artista. Esas son las 4 cosas que en nuestro argumento estamos predicando sobre las personas. Cada uno de estos predicados tiene un dominio de verdad. El dominio de verdad es el conjunto de los elementos del universo para los cuales nuestro predicado se convierte en una proposición verdadera. Entonces, M será el conjunto de las personas, de los X que pertenecen al universo, tal que M de X, es decir, tal que esas personas son músicos. Es decir, M es el conjunto de las personas que son músicas. G es el conjunto de las personas que son guitarristas. T de las trompetistas y A de los artistas. Una vez que hemos definido los predicados, podemos entonces simbolizar el argumento utilizando los cuantificadores. Veamos premisa por premisa y por último la conclusión. La primera premisa estamos hablando de algunos, por lo tanto el cuantificador universal que vamos a utilizar es el cuantificador existencial. Existen X que pertenecen al universo tal que, ¿qué dice el argumento? Que algunos músicos son guitarristas o trompetistas. Por lo tanto, M de X y G de X o T de X. La segunda premisa es todos los músicos son artistas. Tendremos que utilizar el cuantificador universal. Para todo X que pertenece al universo se verifica M de X entonces A de X, que si es músico, entonces es artista. La tercera premisa es algunos trompetistas son artistas. Algunos, cuantificador existencial. Existe alguna X que pertenece al universo tal que trompetista y no artista. Pues trompetista T de X y no A de X. Y por último, la conclusión, tendremos que usar otra vez el cuantificador existencial. Algunos artistas, existe alguna X que pertenece al universo tal que artistas y guitarristas. Son artistas y guitarristas. Bien, entonces, nuestro argumento quedaría entonces simbolizado de la siguiente manera. Tenemos entre llaves las 3 premisas, cada una en un corchete, los corchetes entrelazados o conectados con el conectivo conjunción con I, y eso nos lleva, utilizamos el condicional, a la conclusión. Bien, ahora vamos a simbolizar la relación entre los dominios de verdad. Tendremos que hacerlo para las 3 premisas y para la conclusión. Fíjate, en la primera premisa tenemos el conectivo I y el conectivo O. Entonces, ¿qué nos queda? M de X será el conjunto de los músicos, se intersecta con, entre paréntesis, la unión de los guitarristas con los trompetistas. Entonces será M intersectado con, paréntesis, G unión T, será distinto del vacío. Recuerda que cuando hablamos de intersección y de unión, tenemos que utilizar el distintos del vacío para decir que existe algún elemento que pertenece al universo que está aquí, que está en esta intersección. Aquí tenemos que M de X implica A de X. Por lo tanto, los músicos están contenidos dentro del conjunto de los artistas. En la tercera premisa tenemos que T de X y no A de X, pues el conjunto de los trompetistas se intersecta con el complemento de los artistas. Y eso es distinto del vacío. Existen elementos que están en esta intersección.
Y la conclusión será A, el conjunto de los artistas se intersecta con el de los guitarristas y también es distinto del vacío. Bien, entonces el argumento quedará simbolizado de la siguiente manera. Tenemos entre llaves las tres premisas siguen estando conectadas con I y eso nos lleva a la conclusión. Una vez simbolizado la relación entre los dominios de verdad, podemos entonces dibujar en un diagrama de Venn la relación que se establece en las tres premisas. Fíjate, vamos a empezar dibujando la premisa 1. Dibujamos el universo y dibujamos primero G y T. Fíjate que lo que sabemos es que G y T están unidos, o sea que la unión de G y T se intersecta con M. Entonces G y T pueden tener o bien esta relación, es decir, ser dos conjuntos disjuntos, o ser dos conjuntos que se intersectan. No nos dicen nada las premisas, por lo tanto, podemos dibujarlo o así o así. Bien. Si lo dibujamos de la primera manera, como dos conjuntos disjuntos, la unión de ellos será lo que hemos sombreado en verde. Es decir, tanto los elementos de G como los elementos de T. Ahora nos dicen que M se intersecta con esa unión. Entonces fíjate que M también podemos ponerlo en distintos lugares. M podría estar intersectando a los dos y de esa manera pues intersecta la unión. Pero también M podría estar simplemente intersectando a G. Fíjate que intersecta entonces a la unión, que es esta zona sombreada en verde, o podría estar intersectando a T, y en los tres dibujos se cumple la primera premisa. Bien, supongamos entonces esta última manera. Bien, ahora nos dice la segunda premisa que M, ¿verdad?, está incluido en A. O sea que A tiene que ser un conjunto que incluya a M. Entonces, A también lo podemos dibujar de varias maneras. Sin embargo, habrá que tener en cuenta la tercera premisa. Nos dicen que T, ¿verdad?, que es este conjunto, está intersectado con el complemento de A. Entonces, A podría ser este. Fíjate, A incluye a M. Y por otro lado, el complemento de A, que es todo lo que está fuera del conjunto A, ¿verdad?, que serían los que no son artistas, se intersecta con T. Te lo voy aquí a marcar en rojo para que lo veas. Esto que sombreo en rojo es la intersección del complemento de A con T. Entonces aquí se está cumpliendo la premisa 3 y al poner aquí al poner aquí A y M dentro, se está cumpliendo la premisa 2. Entonces, fíjate, ya en este dibujo se cumple la relación entre los dominios de verdad que establecen las tres premisas. Entonces, el paso siguiente es ver si la conclusión se cumple ahora. ¿Qué nos dice la conclusión? Que A se intersecta con G y esa intersección es distinta del vacío. Fíjate que aquí la conclusión no se cumple. Mira, A está aquí y en cambio G está aquí. La intersección entre A y G, según este dibujo, es igual al vacío. Por lo tanto, hemos encontrado un diagrama de Venn donde se cumplen las tres premisas y sin embargo no se cumple la conclusión. Eso nos lleva a afirmar que el argumento no es válido, porque para que sea válido el argumento, las premisas tendrían que ser fundamento suficiente para la conclusión, y en este caso no lo son. Por lo tanto, podemos entonces concluir que este argumento es inválido. ¿Qué te parece? A pesar de los errores.